Vamos a ingresar a la última parte de esta unidad que va a tratar sobre dinámica. Dinámica es aquella parte de la física que estudia los cuerpos en movimiento teniendo en cuenta las causas que lo producen. Para ello vamos a ver una serie de términos que son la masa por un lado y el peso de un cuerpo por el otro. La masa está constituida por dos elementos, por lo que es la densidad y el volumen. En sí, como definición, dice que es la cantidad de materia que constituye a este cuerpo y la densidad va a estar dada por si los constituyentes de este cuerpo se encuentran mucho más juntos o más separados. También vamos a tener en cuenta lo que es el volumen, que es el espacio que ocupa este cuerpo, que está en relación directa también con la masa. Entonces, estos dos elementos hacen a la fórmula de masa, que es densidad por volumen. El peso, por otro lado, es el que tendría cierta masa si se le aplica una aceleración. Esta aceleración, ¿sí?, va a estar dada por la gravedad. La gravedad lleva a este cuerpo a que tenga peso. ¿Por qué? Porque lo empuja hacia el centro de la Tierra. Entonces, peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Para ver la parte de dinámica tenemos que introducirnos a tres leyes o principios de Newton. Por un lado se les dicen leyes y por otro lado se les dicen principios. ¿Por qué esa diferencia? Porque la primera ley y la tercera se comprueban principalmente en forma presencial, o sea, sí o sí yo tengo que estar enfrente del fenómeno para vivenciarlo, porque si no, no se puede sacar un resultado. No tiene una fórmula definida. Por eso es que principalmente es un principio y determina al fenómeno en forma cualitativa y no cuantitativa. La segunda ley es sí una ley porque tiene una fórmula y determina el fenómeno con anticipación, pero en forma cuantitativa, cosa que no lo pueden hacer las otras dos leyes. Tiene entonces una fórmula que, teniendo los datos, sin tener que realizar el fenómeno, se puede llegar a calcular. Entonces vamos a explicar cada una de estas leyes. La primera ley de Newton dice lo siguiente: todo cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza externa no puede modificar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Esta ley también se le llama principio de inercia. El principio de inercia es el que, ya con todo lo que hemos visto anteriormente, trata de mantener el cuerpo, ya sea en su estado de movimiento o de reposo. Por ejemplo, si nosotros vemos las dos frutas que chocan entre sí, vemos la acción de las gotas. Al chocar, ellas tratan de mantener su estado de movimiento, ¿sí? Esa vendría a ser la inercia de las gotas. Si estuvieran en reposo, por ejemplo, uno cuando está en un auto, está sentado, si uno entra en movimiento en ese auto, ¿sí?, o el auto se mueve, sentimos la sensación de que el cuerpo tiende a irse hacia atrás. ¿Por qué? Porque trata de mantener su estado de reposo. Este principio o ley de Newton es el que determina el estudio dinámico del movimiento rectilíneo uniforme. Solamente aquel cuerpo que mantenga su inercia de movimiento puede mantener el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque su velocidad va a ser siempre constante. La segunda ley lo que trata
es de una relación existente entre fuerza, masa y aceleración. Nos dice que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración y a una constante proporcional que lo constituye la masa del cuerpo. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, hay dos autos a los cuales se les está aplicando dos fuerzas diferentes. Al aplicarle al primero una fuerza más pequeña, su aceleración será menor que aquel que se le aplique una fuerza mayor y dé como resultado un aumento de la velocidad, por ende un cambio en la aceleración. Como lo indica la fórmula, fuerza igual a aceleración por masa, si nosotros nos fijamos en el dibujo, específicamente lo que tenemos constante acá es el auto. El auto es exactamente igual en los dos casos. Entonces vamos a decir que la masa es la misma. Entonces, como la relación es directamente proporcional, si hay mayor fuerza, va a haber mayor aceleración. Entonces, ahí nosotros comprendemos cómo es que se ha esquematizado esto y, por lo tanto, entendemos lo que enuncia la ley de Newton. A partir de ello, tenemos el estudio dinámico del movimiento uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene como característica que, según sea la fuerza que se le aplique, va a ser el tipo de aceleración o variación de la velocidad que va a experimentar un cuerpo. Por ejemplo, si yo pongo una fuerza de freno, lo que voy a hacer es que el movimiento que desarrolle sea un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Si yo le aplico una fuerza que va a favor del movimiento, o sea, que haga que aumente la velocidad, el movimiento va a ser rectilíneo uniformemente acelerado. En la tercera ley de Newton tenemos este enunciado. Como les dije, este lo considero también un principio, porque solamente a través de la vía experimental podemos dar cuenta del resultado. Dice, cuando sobre un cuerpo se ejerce una fuerza acción, este reacciona con otra fuerza de igual intensidad, dirección y sentido contrario u opuesto, que es la reacción. Fíjense, este arquero que está tirando su flecha, ¿sí? Ya lo deben haber visto varias veces, ahí tira la flecha, este impacta contra la pared y la pared es como si lo devolviera a quien se lo está enviando, a este elemento. ¿Qué es lo que pasa? La fuerza que realiza la flecha vendría a ser la acción y la pared lo contrarresta con lo que es una reacción. Para que sean exactamente iguales las intensidades, tienen que ser lo que se llaman cuerpos ideales que no sean deformables. Seguramente esta pared ha tenido el impacto de la flecha y ha dejado su marca. Pero en los cuerpos ideales, estos no se deforman. Entonces, la intensidad de impacto va a ser exactamente igual a la reacción que va a dar, en este caso, la pared. Pero estos no son cuerpos ideales, por eso hay un cierto grado de variación, ¿sí?, de la fuerza con la que va a responder la pared respecto a la flecha. Pero por lo que se ve es casi exactamente igual a la que hizo el arquero para poder enviarla.